que está aquí con nosotros, que nos está mirando. Se viene el jaleo. Termine con esas bromas. Se viene el jaleo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Un gusto de verlo. Igualmente, el gusto ¿Cómo es se mío. encuentra? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? En 55 años de profesión, Sí. yo no he visto un caso como el que el día martes se empieza a definir en Río Cuarto en un juicio con jurados, donde se va a tratar de establecer la participación de un acusado absolutamente ajeno al hecho que se le atribuye. Van a decir, ¿cómo? El acusado es completamente ajeno. ¿Y qué hace allí, sentado en el banquillo de los acusados frente a los conciudadanos que forman parte del jurado popular y del tribunal técnico? Mire, una mujer comerciante aparece muerta en su comercio de 35 puñaladas. 35. Nadie vio entrar a alguien. Nadie vio salir a nadie. No hay ninguna evidencia, ni siquiera una sospecha relativa a la persona que finalmente, después de una investigación que estuvo a cargo de un policía que se formó la idea que este es el responsable del episodio, policía que actualmente se encuentra en prisión y en prisión preventiva por formar parte de una asociación ilícita, que era el que oficiaba como jefe de investigaciones en Río Cuarto. Mire la catadura del investigador policial. Este influyó sobre un fiscal de pocas convicciones que quería encontrar a toda costa, porque había un movimiento de alteración en la ciudad a raíz de la aparición de esta mujer muerta, que quería encontrar un culpable. Ya Río Cuarto se había convertido en célebre por el famoso, ¿se acuerda usted? Del caso este me acuerdo. No, ¿se acuerda de quién había sido acusado de haber dado muerte a la... Perejil. Había provocado el gran movimiento social del Perejilato. Gastón Zárate. Para recuperar... Gastón Zárate. Efectivamente, recuperar de las garras de la justicia a un inocente. Bueno, ya Río Cuarto tiene esa fama. Este policía se empeñó en que el responsable podía ser un cliente que ese día había estado en la casa de un familiar de él, de esta persona sospechada por este policía, y que había sido visto pasar, pero como a 300 metros del lugar, y faltaban cumplir una serie de medidas probatorias que eran indispensables porque había manchas de sangre, etcétera, por todas partes. Luego, cuando se estableció por parte de los gabinetes científicos de la policía que no había nada que relacionara a la persona que había sido sindicada, que se llama Sergio Medina, que es un trabajador que viene de una zona rural, que es una persona de una enorme dignidad, la dignidad de los humildes, la dignidad de los pobres, la dignidad de los que trabajan, que no tiene ningún tipo de sospechas en su vida de ninguna irregularidad. Lo cierto es que este policía, que hoy, reitero, se encuentra acusado de constituirse no solamente como miembro de una asociación ilícita, sino de ser el jefe, uno de los jefes de la asociación ilícita, lo convenció el fiscal. Y el fiscal lo detuvo a este hombre, Sergio Medina, de una irreprochable trayectoria, y le imputó el delito de homicidio simple. Un hombre de campo era, ¿no? Un hombre de campo, que acabo de decir. Un hombre de campo, muy reconocido por los vecinos, muy apreciado
por todos sus compañeros de trabajo y por todos los que viven en la zona. Conclusión, el fiscal lo detiene, pero se produce un acto muy importante que se le pide al juez de control, verdaderamente un juez de control que debe controlar los actos de las fiscalías, que intervenga, se llama control jurisdiccional, que intervenga y establezca si efectivamente esta persona está bien o mal detenida. Y el juez de control, sin hesitar, sin vacilar, dijo: no hay ninguna prueba que acredite la relación entre este hombre y el hecho. Luego lo puso en libertad. Pero el fiscal, siempre influenciado por el policía, Oyarzábal se llama el policía, Sí. apeló. Y una cámara, actuando como tribunal de apelación, le dio la razón al fiscal y ordenó nuevamente que se lo imputara y se lo detuviera. Y así es que finalmente ha llegado a la instancia del juicio que empieza a celebrarse el día martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que concluya con jurado. Pero voy a dejar por un momento la definición de la situación de Medina, que si efectivamente se actúa con razonabilidad, con criterio, con mesura, con prudencia, a Medina lo tienen que liberar, porque sobre todo las pruebas científicas desacreditan totalmente la mínima sospecha. La sangre no le pertenece. Amén de lo que le dije, que nadie lo vio entrar, ni salir, ni nada. Salvo unas cámaras que han registrado la presencia supuestamente correspondiente a Medina, pero a 300 metros del lugar ese día de la muerte. Hay una serie de historias vinculadas a todos los movimientos que realizó la familia de la víctima tratando de descubrir quién podía ser el autor del hecho. Medina alguna vez había sido cliente de ese negocio, alguna vez solía concurrir, pero de tanto en tanto, y en esa oportunidad tenía una prenda que retirar que quedó en el lugar sin que la retiraran. Luego de la casa de él se practicaron actos de secuestro de prendas que no tenían tampoco ninguna evidencia que lo relacionara con el ADN vinculado a quien había ingresado a ese local y dado muerte a la dueña del mismo. Pero esta semana, unos días antes, en un acto, a mi entender, de desesperación, el esposo de la víctima y una hermana de la víctima llamaron a una conferencia de prensa para decir algo verdaderamente disparatado, que ellos habían descubierto que el hermano de una tía del acusado, hace muchos años, casi diríamos en la juventud de la víctima, habría tenido alguna relación con la víctima. Y es probable que Medina también le haya gustado la víctima. Pero estoy hablando, casi diría, de la prehistoria sentimental, de la víctima y del acusado. Pretender traer una supuesta relación, tampoco probada, una supuesta relación de algo del pasado remoto del acusado e instalarlo como una evidencia de que el acusado podría tener algún tipo de interés o de atracción y que eso lo habría conducido a cometer un hecho de homicidio pasional. Claro, como esta gente sabe que la persecución actualmente a los que ejecutan actos de femicidio es implacable en la Argentina, han estado pensando, elaborando, elucubrando, no sé si con asistencia
o no de abogado, ahí no había ningún abogado, dijeron, esta es la evidencia que nos faltaba y la hemos puesto en conocimiento de la justicia. No tiene ningún asidero, no tiene ninguna seriedad, es un acto disparatado que no contribuye en modo alguno para resolver la cuestión, ni para dilucidarla, ni para encontrar algún vínculo que permitiera hacer pensar a alguien, al jurado, sobre todo, este tipo, como la mujer esta, que luego se casó con otro señor, en su momento, en la juventud, remota, en el pasado, no le dio bola o algo así por el estilo, o este muchacho podía haber sentido algún tipo de interés o de atracción, un día se le ocurrió, habiendo sido en algunas ocasiones cliente, ingresar al lugar y matarla de 35 puñaladas. Wow. Es un caso verdaderamente de A, misterio, B, fracaso de la investigación policial, C, maldad del investigador policial. Porque si usted dice la maldad del investigador policial y no tiene nada que lo relacione al policía con algún acto de inconducta, pueden pensar que es un argumento defensivo. Claro. Pero resulta ser que poco tiempo después de ser encarcelado Medina, como consecuencia de la actividad de este policía, es el propio policía el que termina siendo encarcelado por la justicia federal, atribuyéndole la intervención en el circuito de la droga. Y ya no estamos hablando de alguien, funcionario policial, insospechado. Estamos hablando de un funcionario policial sobre el que pesa una grave reprobación, que en el caso que se llegue a comprobar, yo no digo que lo sea porque hoy es un sospechoso, está en prisión preventiva, actuó con la mayor mesura y con la mayor prudencia, pero por de pronto todos los pedidos que ha formulado le han sido rechazados, en el sentido de decir que es ajeno a esa organización criminal en Río Cuarto. Recuerde usted que en Río Cuarto también ha habido otros miembros de la autoridad policial, jefes incluso de la delegación, que fueron condenados por connivencia, etcétera, con el delito. Entonces este policía no encontró la mejor solución que convencerlo a un fiscal de débiles convicciones de decir, metámonos a este tipo. Sí. A este tipo que ha pasado por ahí y que era cliente y que tenía que retirar una campera. La campera estaba ahí. Nadie lo vio retirar la campera siguió en el mismo lugar. Pero las manchas de sangre que tenían que llevar a registrar y a demostrar a quién pertenecían, esta es la prueba científica del ADN, descartan, pero en forma rotunda y categórica. Es más, ya se había dicho anteriormente por parte del juez de control que era necesario completar la investigación. Completada la investigación, llegaron al resultado más negativo aún acerca de que Medina es ajeno al episodio. ¿Es juicio conjurado la semana que viene? Empieza el martes y continúa hasta el día viernes para que se agote en una sola semana. El hecho, evidentemente, tiene una gran preponderancia en la cobertura que se le brinda en Río Cuarto, porque siempre Río Cuarto es el epicentro de episodios en el que entran en juego no solamente la acusación contra personas que son inocentes, sino también le dan una gran preponderancia y una gran cobertura porque quedan en cuestión discusiones acerca del desarrollo de las investigaciones policiales, del actuar de los policías y del actuar de los magistrados. Complicado. Complicado caso. Pero sobre todo porque tenemos estos dos elementos. El policía, que es muy importante, el investigador, el que dice haber llevado una brillante tarea de investigación, y el juez de control dijo, no hay nada. Pero qué desgracia, se murió. Se murió. ¿Por qué? Se murió el juez de control. ¿Por qué es tan disímil el criterio
del juez de control con la Cámara de Apelación. Yo tendría que entrar a caracterizar la Cámara y ya eso es historia. Ahora entramos en una nueva etapa. La calidad, el conocimiento, la versación y la ilustración de ese juez de control estaba muy por encima de la Cámara. Muy. Pero es un tema del pasado. Ya está. Mientras tanto, Medina está preso, ¿verdad? Ya, por supuesto, ya pasó. Ahora vamos al juicio. En el juicio hay que acreditar las cosas. ¿Qué escándalo es que un policía preso sea el que haya manipulado las pruebas de un proceso y convencido a parte de la magistratura?